Muy bien, esta noche vamos a regresar al libro de Nehemías, como hemos estado enseñando durante las últimas semanas, y vamos a entrar al capítulo 6, donde los ataques de los enemigos de Israel y de Nehemías continúan acérrimamente. Ellos quieren detener la obra como de lugar y usan diferentes tácticas esta vez. El capítulo 6 nos habla de las maquinaciones de estos adversarios. Primeramente invitando y tratando de hacer negocio, como que estaban buscando la paz, pero en realidad lo que estaban buscando era detener la obra y amedrantar, asustar a Nehemías para que la obra fuera detenida. Dice el capítulo 6 que cuando oyeron Sanbalat y Tobías, estos dos terribles, además del árabe Gesén, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el pórtico, solo las puertas faltaban ponerle las hojas de metal. Y Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su siervo para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Podemos decir que estos enemigos no cesaban de atacar para detener el trabajo que Dios había puesto en el corazón de Nehemías, pero a la vez habían subestimado que Nehemías estaba confiando en el Señor y que la obra no era de él, era Dios el que estaba apoyando su ministerio y la obra. Habían fracasado porque estos enemigos no habían tomado en cuenta que los recursos espirituales que tenía Nehemías, esto es su Dios, el Dios de él, el Dios eterno, era a quien él recurría en todo momento para buscar el apoyo del Señor cuando se encontraba en circunstancias difíciles, a pesar de las estratagemas que habían tratado estos enemigos sin éxito. Los judíos eran fáciles de intimidar, habían pasado bastantes años que habían estado bajo el dominio extranjero y eran temerosos de que vinieran sobre ellos ataques. De esta manera, Sanbalat y Gesén y Tobías estaban tratando de amedrantarlos diciéndoles que iba a venir el rey y que iba a destruir Israel nuevamente. Incluso en algunas de las ocasiones que fueron amedrantados, los trabajos se tuvieron que detener, pero en esta ocasión Nehemías le manda una contestación directa: nada de lo que tú dices es verdad. Y esta forma estratégica de querer atacar a nuestro líder no dio resultado, porque estos conspiradores se habían dado cuenta que habían sido superados militar, política y estratégicamente por Nehemías. Decidieron entonces ir tras la persona, tras su respeto a la persona y tras su persona como líder para hacerlo verse mal. Tenían una rencilla personal con él. Primero recurrieron a la intriga. Lo vemos en los primeros 4 versículos. Más tarde a las insinuaciones, estaban insinuando, haciendo cuentos entre el pueblo, y finalmente a la intimidación directa en los versículos del 10 al 14, pensando que de esta manera podían conseguir sus propósitos. El orgullo herido de estos enemigos no se sentiría aplacado hasta que lograran la humillación de Nehemías. Un ataque directo contra la persona. Estos recelos de Sanbalat y estos asociados, amigos de él, adoptaron primero una forma de intriga. Le dijeron: ven y reunámonos en alguna aldea en el campo de Ono. Y era una invitación formulada por medio de una carta en un movimiento muy astuto. Su posibilidad constituía por sí mismo una trampa mortal. Los enemigos de Nehemías estaban diciendo en realidad: seamos amigos ahora,
hemos tenido diferencia en el pasado, pero todo eso se puede arreglar. Sin embargo, tú has logrado lo que nunca pensamos que podías hacer, restaurar la muralla de Jerusalén. Entonces, el ataque fue directamente para llevarlo fuera de la ciudad y probablemente, como dice el mismo Nehemías, que se le reveló a él que eso era un plan malévolo para matarlo cuando estuviera fuera de Jerusalén. ¿Hasta dónde se puede confiar en el enemigo cuando éste se aparece repentinamente como un ramo de olivo en la mano pidiendo la paz? Nunca. El enemigo nuestro siempre tratará de destruir la obra del Señor, y Nehemías sabía muy bien que estos dirigentes enemigos, estos aliados enemigos, iban a atacar de alguna manera para que la obra fuera detenida. De manera que después de llegar a una decisión, Nehemías les envía su respuesta. Yo, les dice, hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Él sabía que los logros obtenidos hasta ese momento debían ser asegurados, y para ello estaba planeando ya su segunda fase, la de la operación que él había planeado, y era consolidar el trabajo realizado. El líder de la construcción se dio cuenta del peligro que había en acceder a la invitación de Sanbalat. Claro, iba a caer en manos de ellos, y la seguridad de la ciudad no le iba a proteger, y se exponía al peligro de ser atrapado y asesinado para detener el trabajo. De hecho, mientras más cartas le enviaba Sanbalat, más estas le servían para confirmar las sospechas que tenía Nehemías. Entre más insiste Sanbalat y Gesén y Gasmú, todos ellos, Nehemías se da cuenta que todo es un plan malévolo para destruirlo. Es interesante saber que la habilidad de Nehemías para interpretar los asuntos claramente y mantener su firmeza en los momentos difíciles lo guardó de sucumbir o de caer en las acechanzas de sus adversarios. Y así que no detuvo la obra, no le hizo caso a la invitación de estos malévolos, sino que les dijo: yo hago una gran obra y no voy a detener el trabajo para irme a reunir con ustedes. Así que en la quinta carta que envían, en versículo 6, dice que en la cual estaba escrito en esta carta que se ha oído entre las naciones, y Gasmú dice que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser su rey. De manera que cuando oímos alguna información que alguien dice que es, ya sabemos que es un cuento, que es un chisme, y no debemos hacerle caso. Y además les dicen: y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Era el plan malévolo, ¿verdad? Se trataba de una acusación de traición. Querían hacer saber que Nehemías lo que estaba planeando era hacerse rey sin consentimiento del rey, para que hiciera una rebelión contra el reinado. Así que esta acusación era falsa, y lo mejor que pudo haber hecho Nehemías fue negarlo rotundamente. Las personas, lamentablemente, casi siempre están dispuestas a creer todo lo malo que se diga de los demás. Tenemos más la tendencia a creer lo negativo de alguien que el respeto que merece cada persona. Algunas veces la calumnia, el chisme puede destruir una vida, así que tenemos que tener cuidado cuando escuchamos algo que alguien dijo y que el otro le dijo que le había dicho, de manera que debemos rechazar esas cosas de manera radical y no aceptar ninguna acusación, porque esto va a traer males dentro de la iglesia. Bueno, el versículo que sigue, él le manda a decir, versículo 8, yo le mandé a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. Era un invento para traicionarlo, porque todos ellos nos amedrantaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y qué lindo que
Nehemías en el momento de prueba, el momento de tentación, momento de ataque, lo primero que hace él es volver su rostro al Señor y pedir que Dios sea la fortaleza para él. Luego nos cuenta que hay un Judas ahí metido, hay un Judas, podríamos decir que el evangelio de Judas, porque había un tan Semaías, hijo de Delaía. Dice que vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y podemos darnos cuenta que este sacerdote levita que estaba allí tenía un plan malévolo y era parte del plan de Sanbalat también, pues nos confirma, ¿verdad?, que este hombre se había vendido, había sido, dice, sobornado. Y él le contesta a Nehemías en el 11, entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida. No entraré. Y aquí hay algo bien importante: un líder debe mantener su firmeza, su solidez, su valentía delante de todas las circunstancias, y lo menos que podía haber hecho Nehemías era irse a esconder como si tuviera miedo de sus enemigos. Y él muestra una fortaleza, inmediatamente muestra que él no tiene temor de lo que pueda venir, porque su Dios, el Dios suyo, le iba a cubrir y le iba a proteger. Él al siguiente versículo nos damos cuenta de que este Semaías estaba vendido, porque nos dice: y entendí yo, en el versículo 12, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Se había metido ese espía aún dentro del sacerdocio de Israel para provocar o hacerle creer a Nehemías que él necesitaba huir, irse a esconder en el templo. Los sacerdotes estos también se habían contaminado, se habían mezclado con los gentiles, con los pueblos gentiles, y por eso había un conflicto de intereses allí. Dice que estaba encerrado. No nos dicen por qué, pero sí que quería darle una profecía a Nehemías. Dice que hablaba con espíritu de profecía, ¿verdad? Y le decía: reunámonos ahí porque te van a matar. Ya Dios me ha revelado estas cosas, y que si tú no oyes esta noche, no amaneces mañana. Lo bueno que el Espíritu de Dios estaba en Nehemías, y él entendió el plan malévolo, que aquella profecía era completamente falsa. Había sido sobornado por sus enemigos. Y el templo era el lugar donde solamente se le permitía entrar a los levitas, a los sacerdotes, de manera que el mismo Nehemías entiende, el conocimiento de la palabra le ayuda a Nehemías a no caer en esta terrible trampa, porque no le era permitido a algún israelita que no fuera de la tribu de Leví, o un sacerdote, pisar dentro del templo donde solo ellos podían ministrar. Así que él inmediatamente reconoce su falta que no podía entrar ahí. Él reconoce su situación, que él es un judío regular, no es levita, entonces niega entrar ahí, sino que más bien Dios le revela, porque el Dios de Israel estaba con él, que este Semaías era un vendido, se había vendido, había recibido soborno de parte de los enemigos de Israel para que lo hiciera pecar. Esta proposición era totalmente diabólica, era completamente contraria a Dios, y Nehemías sabía que la trampa estaba puesta. Si él accedía a esa supuesta oferta, parecía amistosa y de ayuda, sus enemigos podrían de manifiesto el miedo del gobernador y usarían esa respuesta como una cobardía para destruir su influencia. De acceder, igualmente, echaría por tierra sus creencias religiosas y pondría de manifiesto su evidente desacato de la ley. Este tipo de conducta lo desacreditaría inmediatamente a los ojos del pueblo judío. Así que
Él contesta, un hombre como yo ha de huir, y quién fuera como yo para entrar en el templo para salvar su vida. No, entraré en una decisión firme, porque este falso profeta quería solamente engañarlo para que pecara y desacreditarlo delante del pueblo. Y dice que él entendió que Dios no lo había enviado, era un falso profeta, e incluso Dios le había enviado, no había enviado ningún mensaje por medio de este Semaías, y este le había hecho esta propuesta de profética, porque estaba al servicio de el tal Tobías y de Sanbalat. La maldad de su plan y su violación a todos los principios bíblicos no solo lo desacreditaban como un mensajero del Señor, sino que ponían al descubierto todo el nuevo plan tramado por los conspiradores de Samaria. Era desacreditarlo. Nehemías es resguardado no por quebrantar la ley de Dios para escapar de ser asesinado, sino por guardarla y cumplirla. Este encuentro con Semaías, sin embargo, dejó en el reconstructor de los muros un profundo reconocimiento de su propia necesidad. Estaba agudamente consciente de que lo que es el ejercicio del poder, de lo que es ejercitar el poder, y por ello del carácter sutil e insidioso de toda la oposición que tenía. Una vez más recurrió a la oración, clamó a Dios, y dice, vea la oración que hace en el versículo 14: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de todos los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Había toda una conspiración dentro, habían Judas ahí metidos dentro del mismo pueblo de Israel, de los levitas, que estaban tratando de que Nehemías se amedrantara y huyera o se escapara metiéndose en el templo. Dice los historiadores que Tobías, el amonita, tenía familiares en Jerusalén, y algunos se habían casado, como vamos a ver en Deuteronomio 23:4, se había casado con una hija, con una judía, hija de Secanías, de manera que el hijo de Tobías había seguido el ejemplo casándose con la hija de Mesulán, y de manera que había una relación ya familiar entre estos gentiles y el sacerdote y el sacerdocio de Israel. Muchas cartas se entrecruzaban entre los principales de Judá y de Tobías. Vea lo que dice: cartas iban y volvían. Pero Nehemías dice, en el versículo 17 dice, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, había conexión, se habían vendido a los extranjeros, y las de Tobías venían a ellos porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Jonatán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Había una mezcla de israelitas con gentiles, lo cual comprometía el sacerdocio y el bienestar de Israel. Sobre todo este Tobías y Sanbalat, y también el Gesén, el árabe, ellos habían tratado de infiltrarse dentro del pueblo de Israel para causar un daño interior desde el punto de adentro. Pero qué lindo el versículo, el versículo 15, y dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, un tiempo récord. Esto fue un logro formidable para una tarea que había sido considerada casi imposible, donde muchos habían fracasado. Cuando los opositores a dichas labores tuvieron noticia del éxito de Nehemías, temieron, dice, y se sintieron humillados, y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pero aún con esta irrefutable evidencia de la aprobación divina sobre el trabajo, los enemigos continuaron activos tanto dentro como fuera de la ciudad. Esto nos indica que, sin lugar a dudas, siempre hay que mantener la guardia lista, porque el enemigo no cesa de atacar. Y hay tres partes importantes que tenemos que notar. Primero, en su trabajo para lograr sus objetivos, Nehemías se enfrentó a obstáculos que se hubiera rendido cualquier otro hombre
pero él no, porque estaba dependiendo de Dios. Los ataques más abrumadores fueron dirigidos contra su persona, directamente contra el carácter de Nehemías. Pudo soportarlos por lo que él era y no por quién era. Él era un siervo de Dios y estaba haciendo el trabajo del Señor. Su vida nos prueba la certeza de esta observación. Un hombre no tiene más carácter que aquel del que dispone en un momento de crisis, en un momento de situación difícil. El carácter de Nehemías provenía directamente de su santidad práctica y de su estrecha comunicación con el Señor. En segundo lugar, nos referimos a la confianza de Nehemías. A medida que fue enfrentándose a los obstáculos uno tras otro, vimos que se dieron ante él el poder de un propósito superior. Era Dios que estaba detrás de él. Según fue encarando Nehemías estas aparentes imposibilidades, todas se vinieron abajo ante su indomable persistencia. Era un hombre que sabía que estaba haciendo la obra correcta. Él triunfó en la reconstrucción del muro de una ciudad y en la restauración de la dignidad nacional de un pueblo despreciado, humillado y que se mofaban todos de ellos, porque tenía la inquebrantable convicción de que estaba realizando el trabajo que Dios deseaba que él hiciera. Estaba en la perfecta voluntad del Señor y eso le daba el poder para seguir adelante en la obra. También su confianza en el Señor le quitaba de encima la presión de querer ser un éxito, perseverando en su objetividad, sobreponiéndose a los enemigos que le ponían la presión y los temores que le trataban de infundir, liberándolo de toda la preocupación que podía haber venido a su corazón. Nehemías encontró oposición tanto dentro de Jerusalén como fuera de la ciudad. Las presiones de aquellos que trataban de debilitar su resolución y hacerle renunciar a las metas propuestas eran continuas y persistentes. Ellos sabían que el temor podía obstaculizar la búsqueda de soluciones, traer consigo la mediocridad, hacer que la creatividad de Nehemías se acabara y dejar el fracaso total en el proyecto. Es aquí donde el coraje de Nehemías entró en juego. Un hombre de valor, su estrecha relación con el Señor era tal que no temía lo que otros pensaran de él. Y esto es importante porque muchas veces nosotros nos podemos debilitar por lo que dijeron o por lo que opinan o por lo que dicen otros. Nosotros tenemos la confianza y la seguridad puesta en el Señor. Con todo esto, no se quiere decir que ignorara la oposición, fuera poco cuidadoso de seguridad personal o diera paso a una actitud de que sea lo que sea va a suceder. Su fe era de aquellas que mueven montañas. Su confianza en Dios le brindó coraje, se llenó de fuerza, de valor para seguir trabajando y lograr que la oposición cediera ante su valentía. Audazmente defendía la causa de la justicia y todas las cosas que hacía le inspiraban a continuar en la obra del Señor. El coraje de Nehemías le ayudó a alcanzar nuevas metas en sus realizaciones. Armado con estas fuerzas, convirtió los obstáculos en oportunidades y las pruebas externas en triunfos personales. El fundamento de todo éxito está en la firmeza de carácter. Dios anda buscando líderes y hombres y mujeres con un carácter firme, con una certeza de lo que han creído y que sepan confiar en el que les ha llamado para la obra. Ese carácter sólido, ese fundamento sólido en la esperanza en Dios es lo que ha promovido y ha asegurado que Dios está a nuestro lado. Esta seguridad del Señor en su plan de Nehemías para lograr el éxito también la tenemos en nuestras vidas y nos da seguridad personal y confianza. Finalmente, lo que somos y lo que estamos haciendo y en lo que estamos comprometidos queda como evidencia por el coraje y la valentía que tengamos en el Señor. Podemos concluir diciendo que Nehemías no era un superhombre, era un hombre, pero que su confianza estaba en el Señor, y a pesar de que interna y externamente fue atacado de una manera tremenda por estos enemigos, aún los sacerdotes se habían vendido al enemigo, pudo soportar y salir más que vencedor
en esta obra, en 52 días, un récord, un tiempo maravilloso que logró hacer una obra gigantesca porque su esperanza estaba en el Señor. Y terminamos con este versículo: no puedo ir a reunirme porque estoy haciendo una gran obra. Y todos nosotros que hemos sido llamados al ministerio a servir en el Señor, siempre debemos declarar que estamos haciendo una gran obra para el Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.